Sí, damos la más cordial bienvenida a todos los que están sintonizando este mensaje a través de la tecnología hoy dispuesta en todo el mundo, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos de Piura. Sabemos que ya tienen su terreno y que pronto construirán allí una columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Saludamos también a las sedes que están aquí en la ciudad de Lima. Estamos nosotros en esta cuarta semana de la persona de Jesús en el tema único de la honestidad. Y creo que los que están en sus grupos pequeños, siguiendo paso a paso la persona de Jesús en el tema de la honestidad, estamos seguros que están siendo desafiados semana tras semana, ¿verdad? Sí. ¿Están aquí, hermanos? Estamos seguros de eso porque el estudio profundo de la persona de Jesús nos inspira a entender lo que son las alturas, la dimensión de lo que es la honestidad suya, comprender el significado, en este caso, de la ira de Jesús. Muchos han intentado hacer una calificación de ira buena, ira mala. Y nosotros queremos quedarnos simplemente con la ira, porque la ira es una explosión emocional. No es ni mala ni buena. Y por ser una emoción, simplemente retrata nuestro mundo interior en ese momento, ¿verdad? Así como cuando te sacan una radiografía, te sacan una foto interior de ese momento, iguales son las emociones, son fotografías del momento que estás viviendo en tu ser emocional. El problema con la ira es que es muy fácil desvirtuarla y convertirla en un enojo pecaminoso. Pero el enojo en todas sus formas ya comienza a ser algo que linda con lo pecaminoso. Así que en esa disyuntiva necesitamos nosotros entender y comprender la ira de Jesús. En este tema queremos respondernos esta disyuntiva, ¿no? Irritarse o enfurecerse. O como lo hemos puesto nosotros, fastidio o furia. Yo estoy seguro cuando hablamos de fastidio todavía lo puedes pasar, pero cuando hablamos de furia, seguro que estás hablando de pecado. Y no es así. Cristo se enfureció y no pecó. ¿No te parece que es una buena noticia? Tenemos que aprenderla. Tenemos que estudiarla hoy. Y por eso, hoy vamos a ver la honestidad de Jesús, sus expresiones y sus razones. Y entremos directamente en el tema. En primer lugar, el tema del fastidio de Jesús. Fastidio, llámalo irritación. Sin embargo, el Evangelio de Marcos, invito a abrir tu Biblia allí en Marcos, el que muestra este fastidio o irritación que inventa el Señor cuando la compasión es estorbada. Anota, cuando la compasión, a la cual le dedicamos 11 mensajes el año pasado, cuando esa compasión es estorbada, es impedida, obstaculizada, entonces surge una reacción de ira en el cristiano, en Jesús por supuesto, sobre todo en el caso de los niños. Si tienes tu Biblia abierta, allí en Marcos 10, a partir del verso 13, verás que hay 3 reacciones que provoca esta falta de compasión. En primer lugar, provoca indignación en el corazón de Jesús. Indignación por el daño que están siendo causado a los niños. Es la primera razón de
de su fastidio. Si leemos los versos 10 en adelante, vamos a encontrar, perdón, del verso 13 en adelante, vamos a encontrar que hay una iniciativa paterna. Los padres presentaban los niños para que Jesús los tocase. Y dice, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viendo Jesús, se indignó. ¿Pecó Jesús aquí? Vamos a demostrar que no fue así. ¿Entienden el escenario? Allí están los padres con sus hijos, acercando a los niños a Jesús, y los apóstoles, los discípulos, impidiendo que los niños se acerquen. Y uno se pregunta por qué, y se puede especular. ¿No eran importantes los niños para ellos? ¿Era un desperdicio de tiempo? ¿Sabes? Culturalmente podemos decir que tanto judíos como griegos del siglo I no daban importancia a los niños. Si comparamos la sociedad del siglo I con la sociedad actual, tendríamos que decir que muchas veces sucede lo mismo hoy. Tenemos padres ausentes, tenemos madres ausentes, ¿verdad? Unos ganando dinero, otras tratando de cuidar sus cuerpos, etcétera, etcétera, por cualquier motivación. Pero se tienen hijos y no se les da importancia a ellos. O lo que está incursionando en el mundo, en el primer mundo, ¿verdad? Que las parejas no quieren tener hijos, sencillamente. Y vemos varios países europeos que tienen crecimiento negativo en su población. Eso se está notando. Puro egoísmo, por supuesto. Pero Jesús se indigna cuando la compasión es estorbada. Es interesante que esta palabra "se indignó" es una palabra fuerte. Implica una profunda emoción. Implica en algunos casos hasta dolor. Jesús se indigna, como decía. ¿Sabes por qué? Porque, como dicen algunos autores, la parte o la más importante obra en el reino de Dios es acercar a los niños a Cristo. Anótalo si quieres. Pero es difícil tener una obra más importante que esa. Recuerdo una anécdota de ese gran evangelista, Dwight Moody, de finales del siglo XIX. El pastor Moody regresaba de predicar, y su esposa le esperaba en casa y le pregunta ¿cómo te fue? Y él le dijo, bien, 2 almas y media se entregaron a Cristo. Y la esposa le contesta, le dice, 2 adultos y un niño. No, le dice, 2 niños y un adulto. Porque los niños tienen toda una vida para compartir su experiencia. Los adultos ya gastamos por lo menos la mitad. Interesante. Interesante, ¿verdad? Déjame decirte, hermano, que los padres deberán responder cuando el Señor les tome cuenta por haber mantenido a sus hijos alejados de Jesús. Es importante que este es simplemente lo que siente Jesús. Pero si uno sigue leyendo Marcos 10, el verso 14, segunda parte, allí el Señor menciona una implicación que acompaña a los niños. Mira lo que les dijo: dejad a los niños venir a mí. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de los tales es el reino de los cielos. No se lo impidan, porque de los tales. La pregunta es, ¿cómo percibe el mundo un niño? ¿Cómo es que ve esa mente pequeñita el mundo? Hay autores que dicen, el niño percibe a su padre como Dios hasta los 10 años. Porque lo alimenta, lo ama, lo cuida.
le da lo que puede, está pendiente de su vida, es su Dios. Y solamente cuando entra a la edad del puber es que comienza a cuestionar algunas cosas, se da cuenta que papá se equivoca. Y si tú quieres pasarla de infalible con tu hijo, te estás equivocando de punta a punta. Aprende a pedirle perdón a tus hijos cuando te equivocas. Pero hasta los 10 años, el hijo te cree Dios. Y si tú le dices, hijito, este sábado te compro esa pelota que tú quieres, él te va a preguntar cada día, papi, ¿qué día es hoy? Papi, ¿qué día es hoy? Porque él sabe que el sábado va a tener su pelota. Así que no le falles a tu hijo. No le falles a tu hijo. Cuando comenzó el movimiento Lima el Encuentro con Dios, yo escuché una historia verídica que a mí me impactó en casi 40 años. Se trataba de un misionero. Ustedes saben que los pastores solemos descansar el día lunes, después del trajín del fin de semana. Y este misionero hacía lo mismo. Y se dio el caso, comenzaba el movimiento Lima el Encuentro con Dios con toda su efervescencia y tenían una reunión de emergencia los líderes, los pastores. Entonces dijo, lo siento, yo tengo un compromiso con mi hijo. Uy, pastor, le dijeron, sí, tengo que jugar ajedrez con mi hijo. He quedado con mi hijo en jugar una partida de ajedrez a las 6 de la tarde y yo no puedo fallarle. Mira que el hijo ya no era tan bebito, ¿no? Porque podía jugar ajedrez. Las caras se comenzaron a estirar de cólera, ¿no? ¿Cómo es posible pues que el pastor no quiera tener una reunión de la iglesia si es tan importante? Por favor, una partida de ajedrez la puede jugar en cualquier momento. Entonces lo lograron convencer a que viniese por media hora. Bueno, le dijo 4:30, así yo a las 5 estoy libre y puedo regresar a mi casa para estar a las 6 con mi hijo. A regañadientes aceptaron y con la proverbial puntualidad peruana, entonces la reunión comenzó 5:20, no 4:30. Y él estuvo como buen gringo, sentado ahí desde las 4:30. Comenzó a las 5:20 y 10 minutos después le dijo, hermanos, lo siento, pero tengo que partir. Las caras enormes de largas, ¿no? Enojados con el hombre. Pero sabes una cosa, ese chiquito es hoy prisionero de Cristo. ¿Entiendes? Óyelo. La implicación es que de los tales es el reino de los cielos. Eso es lo que dijo el Señor, esa es la implicación. El reino de los cielos, hermano, está compuesto por personas que tienen características típicas de los niños. Por favor, no vayas a creer lo que hacen algunos grupos extremos, ¿no? Hubo una época, no hace muchos años, donde en un país del primer mundo hubo lo que se llamaba la bendición de tal lugar. Y entonces hacían cada invento loco, ¿no? En algunas iglesias tenían su tiempo de alabanza, así como tenemos nosotros, y después arrimaban todas las sillas a un lado y la gente comenzaba a gatear por todos lados. A gatear. Y si tú le preguntabas, ¿qué están haciendo? Decíamos, no es que tenemos que ser como niños y los niños gatean. Tomar literalmente eso es parte del infantilismo religioso que agobia a América Latina y el mundo entero. Cuando se dice el Señor que de los tales es el reino, está hablando de otros poderes, de otras potencias que tiene un niño. Un niño es humilde. A un niño con facilidad tú lo humillas porque es humilde. Raro es el niño que tenga conducta fuerte y se te vaya a rebelar. El niño se humilla. El niño se humille. El niño es dependiente de los padres. Y el niño confía en sus padres. 3 grandes características que tiene un niño. Y esas 3 características son las que el Señor está aludiendo cuando te dice que de los tales es el reino de los cielos. Amén. Esa es la implicación. Fíjate lo que
A mí me llama la atención porque uno lee Marcos 10, pero en Marcos 9, allí nomás, en la misma página, en el verso 42, en 9:42, ya el Señor hacía poquito les había advertido: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase por una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Qué vital que es cumplir las promesas a los niños. Y si está fallando, hermano, hoy mismo vuelve a casa, lleva a un lado a tu hijo y pídele perdón. Y si han pasado los años, anda a casa y busca a tu hijo y pídele perdón. O sea, no hay otra receta. No hay otra receta. En tercer lugar, el Señor identifica a los adultos con los niños cuando en los versos 15 y 16 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. Cuando uno revisa el griego de esta frase de Jesús, uno se da cuenta que el Señor estaba diciendo enfáticamente: de ninguna manera entrará en el reino el que no recibe el reino de Dios como un niño. Entonces, ¿cómo entrar en el reino? Con la fe de un niño. Así de sencillo. En el reino no se entra con métodos humanos. ¿Está claro, mis hermanos? En el reino se entra porque Dios te regala la salvación. Pero no creas que la salvación, hermano, es lo último que Dios quiere de ti en la vida. El entrar al reino, el ser salvo, el tener la certeza de ser salvo es solamente la puerta de entrada al cielo. ¿Sabes? Esta semana nuestros niños estuvieron en un campamento, ¿verdad? ¿Cuántos papás hay aquí que tuvieron a sus niños en campamento? Algunos. Bueno, el pastor contó en la reunión pastoral algo que yo necesito compartirlo contigo, hermano. Decía: hemos pasado 6 días con los niños y el último día los niños estaban sentados allí y hicieron pasar a todos los consejeros de todos esos días. Ahí estaban los guías, y el pastor dijo al niño: escucha bien, ¿tú quieres ser testigo de Cristo toda tu vida? ¿Tú quieres ser misionero cuando seas grande? Si es así, sal de tu asiento, ven aquí, que tu consejero va a orar por ti. Pastor Rolando, ustedes lo conocen, el pastor de los niños, me decía: Roberto, no había música, no había mensaje, no había nada que pudiera decirse. Se estaba manipulando emocionalmente a estos niños. No había absolutamente ningún elemento extraño. Los niños pasaban y su consejero lo abrazaba y oraba por ellos, nada más. Y los niños derramaban lágrimas, consagrándose a Jesucristo como no lo han hecho los papás. Mucho cuidado con el viraje que tu niño puede haber tomado en estos días en el campamento, porque esas decisiones pueden ser decisiones firmes para la gloria de Cristo. Amén. Sin ningún tipo de manipulación, esos niños después de 6 días podían tomar decisiones inteligentes. Quiero ser un misionero para la gloria de Dios. Quiero ser un testigo todos los días de mi vida. Imagínate. Uno se pregunta: ¿cómo no va a fastidiar al Señor que los discípulos impidan que Él los bendiga, que impidan que Él los toque? Ese es el fastidio de Jesús. Ahora, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? Yo puedo tener ese fastidio, montar en esa ira cuando la causal es justa. ¿Cuándo puedo tener fastidio que no sea pecaminoso?
¿Lo puedes responder? Lo dije al principio, cuando la compasión es estorbada, cuando la compasión es estorbada, tú puedes montar en ira sin pecado. ¿Comprendemos esto, mis hermanos? Podemos decir amén. Así que pregúntate, ¿qué te fastidia? Y cuando sientes que te fastidia, pregúntate, ¿es una motivación egoísta la que me lleva a esta explosión? Pregúntatelo y tendrás la respuesta, porque la Biblia es dada para nosotros. Las cosas del Antiguo Testamento aún han sido dadas para nuestra enseñanza, dice la Escritura. Así que pregúntate en cuanto a tu motivación, ¿qué motiva tu fastidio? Y entonces te darás cuenta si tu fastidio es pecaminoso o no. En segundo lugar, la Biblia nos muestra la furia de Jesús. La segunda F, de furia. Y la última semana, antes que el Señor fuera a la cruz, hubieron dos eventos, uno tras otro, que quiero dejar contigo porque causaron indignación en el Señor. Y nos muestra que la furia de Jesús, tres razones para que la ira se manifieste o la indignación se manifieste en forma de furia. En primer lugar, cuando hay una apariencia de la fe. Escucha bien, cuando hay una apariencia de la fe. Mira lo que dice Marcos, los versos del capítulo 11, los versos 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Seguro has leído muchas veces este pasaje. Y a lo mejor no lo has entendido. Pero aquí hay todo un símbolo que nosotros necesitamos entender. Betania, donde durmió Jesús, sigue la lectura del verso 12, queda muy cerca de Jerusalén. Betania estará de Jerusalén como de aquí al centro de Lima, no más allá. 6 kilómetros, una cosa así. Y él estaba durmiendo en Betania y viene hacia Jerusalén, pero aquí vemos a Jesús con hambre. Una de las estampas donde se pinta la humanidad de Jesús, ¿verdad? Tiene hambre. Y a lo lejos, él ve una higuera. Quiero que por favor no pierdas la hilación para que entiendas lo que siente Jesús. Ve a lo lejos una higuera con hojas, y eso es la clave. En Palestina dicen, pues los que viven allí, por supuesto, los que trabajan en el campo, que a fines de marzo las higueras sueltan o comienzan a florecer, más que florecer, comienzan a brotar pequeños nódulos que no son higos todavía, pero que son comestibles. Y la gente popularmente los arranca y los come. ¿Y cuál es la señal de estos nódulos? La presencia de hojas. La higuera que tiene hojas tiene nódulos, y los nódulos anuncian fruto de higos. ¿Te das cuenta de la secuencia? Jesús ve a lo lejos, es importante, a lo lejos ve la higuera y entonces se acerca seguro que va a encontrar esos nódulos. Y cuando llega, no hay nódulos. La ausencia de nódulos implica que ese año no hay higos. Entonces Jesús maldice esa higuera. Ese año no hay fruto. Jesús tenía hambre, siente indignación, siente furia al ver que una planta no tiene fruto. Cualquier lector de la Biblia sabe que la higuera
simboliza al pueblo de Israel. Y cada vez que encontramos la mención de una higuera, siempre simbólicamente se está refiriendo a Israel. Entonces aquí tenemos una higuera maldecida por Cristo a causa de su esterilidad espiritual. Cualquiera que hubiera ido a Jerusalén hubiera encontrado una pomposa religión, un tremendo templo. Decenas, quizás centenares de miles iban allí en las grandes fiestas. Se le llama la ciudad santa, ¿verdad? Hasta ahora, la ciudad santa, Jerusalén. Pero cuando Jesús entró, la Jerusalén santa, religiosa, dijo, ¿quién es este? Porque no lo conocían. Mucha religión vacía de fruto. Puedes hallar una concordancia para el día de hoy, una aplicación para el día de hoy. Muy sencillo, hermano. Dios anhela encontrar fruto en tu vida. Lo repito, Dios anhela encontrar fruto en tu vida. El segundo evento de esta semana crucial antes que Cristo fuera a la cruz se da en el templo. Y yo me imagino que Jesús venía ya tocado por la experiencia de la higuera. ¿Tienes tu Biblia abierta en Marcos 11? Por favor, ábrela y úsala, porque si no quitaremos las hojitas. ¿Sabes por qué quiero que la mires en tu Biblia con tus ojitos? Porque nosotros sabemos que en la Biblia una lectura sin contexto es un pretexto, ¿no es cierto? Entonces mira Marcos 11 y te vas a dar cuenta que la maldición de la higuera antecede a la purificación del templo y después de la purificación del templo al día siguiente es que recién Jesús maldice, mejor dicho, encuentra la higuera seca. Entonces, la purificación del templo se da en un contexto de esa indignación donde Jesús está mostrando el símbolo de un pueblo religioso sin fruto. Amén, si lo entendiste. Amén, si lo entendiste, hermano. Un pueblo religioso sin fruto. Pues bien, ¿qué pasa entonces en cuanto a la furia de Jesús? Dicen los versos 15 y 16, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Hermano, tú lees esto y todo apunta a un concepto, profanidad, profanidad. Yo te voy a definir la palabra profano. Profano etimológicamente significa algo apartado del templo. Eso significa profano. Profano es algo fuera del templo. Profano es algo que no tiene nada que ver con lo sagrado. Profano es algo que es absolutamente fuera de la fe. Amén. Entonces, cuando hablamos de lo que provoca la furia de Jesús, en primer lugar tenemos que decir que hay profanación de la fe. ¿Por qué decimos que hay profanación de la fe? Porque se ha convertido el atrio del templo en un mercado. El Señor va a decir después, casa de oración, usted la han convertido en cueva de ladrones, ¿verdad? Es un mercado. Y si tú lees, y escogí por eso Marcos, porque los 4 evangelios relata esta purificación. Escogí Marcos porque Marcos tiene un detalle, este detalle final, que dice, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Todo apunta ahí a profanidad, hermano. ¿Sabe lo que estaba pasando? En primer lugar, debe haber sido
una experiencia increíble ver al carpintero de Nazaret con un azote, ¿verdad? En una multitud. A ver, anda a una feria de estas e intenta con un hombre con un chicote sacar a alguien. Aquí arrastran a los policías y los matan. ¿Acuerdas la parada? Imagínate la autoridad de Jesucristo. No consentía que nadie atravesase de un lugar a otro. ¿Sabes lo que pasaba? Que el atrio de los gentiles, es importante que esto sucedía en el atrio de los gentiles. Escúchame bien, al templo solamente entraban los sacerdotes. Fuera del templo había 3 atrios. El más cercano era el atrio de los judíos. Después venía el atrio de las mujeres y por último el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles lo ocupaban los que no eran judíos de raza, pero que se habían convertido al judaísmo. Entonces los dejaban allá afuerita. No tenían más derecho. Pero la gente iba. Y los que se habían convertido al judaísmo creían en el Dios del Antiguo Testamento, por supuesto, e iban a las fiestas. Pero era un lugar abierto y la gente que no tenía nada que ver con eso, que había ido a un mercado, ha ido a visitar a la mamá, a una casa, y quería ir a su casa y cortaba camino por el atrio de los gentiles. Es decir, habían convertido el atrio de los gentiles en una pampa de uso público. Entonces ahí estaba la gente adorando a Dios, allí estaban los gentiles convertidos, pero ahí estaban las palomas, los bueyes, los carneros, los cambistas, cambiando dólares, ¿te imaginas? Eso es lo que estaba pasando. Cuando dice que no dejaba que nadie pasase con utensilio alguno, estaba refiriendo a esa gente que no tenía nada que ver con el templo, que estaba llevando, por ejemplo, un paquete a una casa y cruzaba por allí porque era más corto el camino. Un absoluto abandono de lo que es ese sosiego, esa reverencia, ¿verdad? Hermano, el Señor Jesús está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está aquí? Hermano, está aquí el Señor. Y a veces no tenemos esa reverencia. Porque todos los días llegamos puntualito a nuestro trabajo, porque si no nos descuentan. Pero aquí llegamos 5 minutos antes que termine el culto. Aquí la gente puede estar cantando, adorando a Dios, y la gente está en risotadas. Lo digo simplemente para que meditemos lo que significa profanidad. Meter lo que no es de la fe y mezclarlo con la fe. Eso provoca furia en Jesucristo. ¿Me entiendes? Pero no solamente eso. Si tú sigues leyendo, verás que en tercer lugar había perturbación de la fe. El verso 17 de Marcos 11 dice que les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mire esa frase, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los gentiles, ya hemos hablado de los gentiles convertidos al judaísmo. Ellos venían a orar, a adorar al Señor, y toda esa perturbación, todo ese ruido, todo ese escándalo creado por el comercio, ¿verdad? Era terrible, porque esa no era la voluntad de Dios. 700 años antes, escúchame bien, 700 años antes, mira lo que escribió Isaías. Está en tu papel, 56:7. Dios decía: yo los llevaré a mi santo monte, refiriéndose al templo, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para el pueblo judío. ¿Te das cuenta? Para todos los pueblos. Ese era el deseo de Dios.
Y la jerarquía religiosa había convertido en un mercado, en una cueva de ladrones. Por un ratito piensa en esto. Un judío que vivía en un extremo del país tenía que estar allí en la fiesta. Tenía que traer sus animalitos para sacrificarlos allí, ¿verdad? No podía traer cualquier animal porque tenía que guardar determinado perfil de salud, de perfección el animal, si no, no era acepto delante de Dios. Entonces los sacerdotes eran quienes dirimían si es que el animal valía o no valía para ser sacrificado. Y entonces la gente no iba a viajar desde Tumbes a Lima con un carnero. Venía con dinero para comprar un carnero y lo compraba en el templo. ¿Me entiendes? Con los que criaban allí los sacerdotes. Entonces, pero tenías dos problemas. Primero, que el templo tenía su propia moneda. Tú traías la moneda de tu provincia y no servía para comprar. Entonces por eso estaban los cambistas. Entonces te ganaban en el cambio. Y después tenías que comprar el animal y te lo vendían a precios exorbitantes y tenías que pagar. Ahora imagínate un fiel judío que venía con su dinerito, perdía una vez en el cambio, perdía otra vez en la compra del animal y después llevaba el animal al sacerdote, pensaría, este se está quedando con mi plata. ¿Te imaginas? Este era el concepto de lo que había terminado la religión. Era un negocio. El carpintero de Nazaret estaba estorbando este negocio. Y por eso los sacerdotes decidieron matarlo, a pesar de lo que decía el Señor. Si no se profanaba el templo, ¿no? Se perturbaba la fe y por interferencias, o se aparentaba la fe como la higuera. ¿Verdad que es trágico llegar a eso? Aparentar, profanar o perturbar. 3 razones que desatan la furia de Jesús. ¿Cuál es el desafío para nosotros, mis hermanos? Vivir con fruto en primer lugar. En segundo lugar, alejar toda forma de mundanalidad de mi vida. En tercer lugar, no ser tropiezo para otros. Pero hay algo más en esta forma de ira de Jesús, no pecaminosa, por supuesto, porque Jesús fue sin pecado. A mí me llamó la atención que los 4 evangelios relatan la purificación del templo, pero el evangelio de Juan da una versión distinta, una versión totalmente distinta de la purificación del templo. No lo pone al final del ministerio del Señor, sino más bien al principio. Y es interesante, hermano, porque si tú abres tu Biblia en Juan, capítulo 2, vas a encontrar 3 características que sobresalen en este episodio. En primer lugar, podemos decir, la primera característica, Jesús tiene control. Tiene control sobre sus emociones. Lee con cuidado 2.15 de Juan. ¿Qué hace Jesús? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. No sé si te das cuenta, los que están siguiendo el curso o el estudio de la persona de Jesús en los grupos pequeños, por supuesto que lo van a ver esta semana. Jesús se tomó tiempo para hacer un azote de cuerdas. No fue una explosión así inusitada, de golpe, porque algo lo enfureció. No, él preparó su azote. ¿Sabes por qué? Porque el azote tenía un sentido simbólico de juicio. Y por eso decimos que Jesús
tiene control de sus emociones. Prepare el azoto. No es una furia descontrolada, tiene razón y propósito. Por eso, si yo soy explosivo en mi vida diaria, es vital para mí que la ira no me descontrole. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. Es posible montar ira sin pecar. Y esto tiene que quedar bien claro en nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿así es como montas ira? ¿O pierdes los papeles cuando la motivación es más bien egoísta? Montas ira porque las cosas no salen como tú las planeaste, porque te perjudica lo que va a pasar, porque el otro se está inmiscuyendo en tus planes de vida, lo que fuera. Piénsalo, por favor, porque la evaluación la tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la motivación. Así como el fastidio de Jesús era creado por la falta de compasión de los discípulos que impedían que los niños llegaran a Jesús, esa era la causa y propicia ese fastidio de Jesús, esa irritación de Jesús, la furia es causada por estos tres factores. Pero Jesús tiene el control y su furia siempre fue controlada. En segundo lugar, Jesús tiene celo. Y es tremendo el detalle que Marcos señala. Si tú lees por un ratito, Marcos, perdón, es Juan 2:17, Juan 2:17, hay un error ahí de tipeo, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y estos detalles que menciona Juan no son mencionados por ninguno de los tres evangelistas, porque fue hecho al principio del ministerio de Jesús, cuando Jesús era un desconocido, cuando la gente no lo conocía todavía a Jesús. Jesús llegó y entonces la gente, sus discípulos, dice, se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos ven a Jesús en ira y recuerdan el Salmo 69, porque en el Salmo 69, verso 9, dice exactamente lo mismo. Me consumió el celo de tu casa. Y entonces se dan cuenta, estos discípulos se dan cuenta que lo que está pasando con Jesús está siendo el cumplimiento de una profecía. Jesús tiene celo. Pero lo último es que Jesús anuncia un cambio y esto tiene que ser captado por nosotros. Piensa, Jesús está iniciando su ministerio. Ha llegado al templo por primera vez y limpia el templo, volcando las mesas de los cambistas, etcétera, etcétera. Pero es un desconocido. Y entonces los comerciantes se enfrentan a Jesús. Mira lo que dice Juan, los versos 18 y 19. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Si tú comparas esta reacción de los comerciantes perjudicados, imagínate ahora en el siglo XXI que se presente alguien y saque a los ambulantes de algún lugar. Los muelen a pedradas, ¿verdad? Pero esta gente le pregunta, muéstranos tus credenciales, ¿con qué autoridad estás haciendo tú esto? Porque era obvio que estos comerciantes no estaban allí, no habían invadido el lugar. Estos comerciantes tenían no solamente el permiso, sino pagaban cupos a los sacerdotes para estar en ese lugar. Eran, por utilizar una palabra del siglo XXI, eran concesionarios. Tenían derecho de estar allí porque lo hacían bajo contrato, ¿me entiendes? Tenían derecho de permanecer allí. Era, en unas palabras, legal estar allí porque la jerarquía les había alquilado el sitio. Entonces le preguntan, ¿por qué? ¿Con qué señal haces esto? Y lo que reciben es
una respuesta enigmática. Jesús le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nadie entiende eso, ni siquiera sus discípulos. Solamente comprendieron sus discípulos esto después de que Jesús resucitó. Y eso es lo que nos dice el Evangelio. Dice el verso 21 que él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué cosa quería decir? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Él estaba diciendo, en ese momento de manera críptica, estaba diciendo, es necesario que yo muera y que resucite, porque ese será el pilar de la fe de la iglesia. Ese será el pilar del cristianismo por todos los siglos. Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que si Cristo no se levantó de los muertos, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Pero si tú vas a ir al cielo, si yo voy a ir al cielo, es porque Cristo murió y resucitó de los muertos. Y Él ha dicho, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que esta frase se refiere a un cambio. Entonces, la respuesta en este fundamento de Jesús, que tiene estas 3 características, están dadas por un Jesús que tiene control sobre sus emociones, que tiene celo por la palabra de Dios y su profecía, y que anuncia un cambio en tercer lugar. Y Jesús nos estaba diciendo que venía tiempos en que ese templo iba a ser destruido, como lo fue destruido en la historia. En el año 70 entraron las fuerzas del Imperio Romano y destruyeron el templo. Solamente ha quedado ese muro que le llaman el muro de los lamentos, ¿verdad? Que justamente ahí estaba el atrio de los gentiles. No ha quedado nada más. Con los siglos, los musulmanes han construido la mezquita de Omar, que es uno de sus templos más importantes, ¿no?, en lugares donde estaba antes el templo de Israel. Pero Jesús estaba anunciando un cambio. Y hermano, necesitamos entender la dimensión de esto. ¿Sabes por qué? Porque iba a llegar el momento histórico en que ese templo donde habitaba la gloria de Dios iba a ser destruido. Y ya no hay más templo. Ahora el templo está aquí. Lo tienes ahí en tu corazón. ¿Me entiendes? Y entonces eso cambia la faz de la historia, hermano. Tú eres un portador del Espíritu de Cristo. Y nadie te puede arrebatar eso. Te pueden arrebatar la vida de esta tierra, pero no te pueden arrebatar a Cristo de tu corazón. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú tienes esa esperanza, ¿no es cierto? ¿Por qué no oramos en este momento? Y le damos gracias al Señor.